Vamos a empezar entonces hoy ya un nuevo tema que es, son también cuestiones de estadística descriptiva, pero que ya buscan analizar no solamente una variable como habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Que de una misma serie que representa una misma variable, pues estábamos aplicándole todas las diferentes herramientas de estadística que nos pueden hablar o que nos pueden dar información extra. Ahora vamos a entrar justamente a analizar cuando hay dos series, ¿no? Entonces se le llama ya estadística bivariada, porque justamente busca analizar cómo se relacionan dos variables, si efectivamente están relacionadas, qué tan relacionadas están, es decir, nos permite describir de forma conjunta el comportamiento de dos variables, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy qué son los diagramas de dispersión, que justamente nos ayudan a mostrar. Ya habíamos visto nosotros uno, por lo menos, pero ahora vamos a verlo justamente cuando son de dos series. Vamos a ver con ese diagrama de dispersión cómo podemos identificar la dependencia lineal. Vamos a calcular su covarianza, ¿no? Que justamente nos va a dar qué tan relacionadas están. Y vamos a ver si nos da tiempo, si no para la siguiente clase, ver los coeficientes de correlación, que ahí nos va a decir además si están relacionadas y de qué forma están relacionadas. Y ya hasta la siguiente clase vamos a ver este último tema, que es el análisis con mínimos cuadrados ordinarios. Y vamos a hacerlo con dos métodos, ¿no? Un método que es muy sencillito y que es muy básico, y ese, pues inclusive se puede hacer a manita. Y vamos a ver también, justamente en Excel, ya cuando se hace para cualquier tipo de relación entre dos series, ¿no? El que es muy sencillo es cuando, por ejemplo, relacionamos una variable con el tiempo. Eso se puede hacer incluso a mano. Pero ya cuando hay dos variables, entonces vamos a aplicar otro método ya por fórmula, pero bueno, en Excel es más sencillo para calcular esa recta de regresión. ¿Va que va? Entonces vamos a empezar. Ok, entonces aquí en esta tablita que tenemos aquí, vamos a analizar cómo se relacionan, o sea, hay algún tipo de relación entre dos variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la altura de un grupo de personas y el peso que tienen. En cada fila vamos a tener datos que corresponden a un individuo y cada columna, pues las variables que nosotros estamos analizando, ¿no? No tienen algún tipo de organización, si ven no están de menor a mayor, ni en altura ni en peso, sino simplemente así como se fue recabando la información. Para poder identificar primero con la vista, ¿no? Si es que hay algún tipo de relación, pues lo primero es graficarlos, ¿no? Hay que identificar si graficados nosotros podemos observar que haya algún tipo de relación entre estas variables, y entonces si hay una relación, pues estadísticamente es posible hacer proyecciones. Por ejemplo, aquí se está graficando, ¿no? Y si ven, así simplemente al graficar, ¿no? Tenemos en el eje horizontal o eje de las X la estatura, que va de 1,40 a 2 metros, o de 140 centímetros a 200 centímetros, y tenemos de forma vertical el peso, que va desde los 30 hasta los 100 kilogramos. Y simplemente graficamos, ¿no? Es decir, cada uno de estos puntitos es una de las personas. Tenemos aquí a alguien que mide 1,50 y pesa poquito menos de 40 kilos. Tenemos a alguien que, bueno, aquí nos lo señala, ¿no? Que mide 1,87 y pesa 76 kilos.
alguien que mide 1,61 y pesa 50 kilos, ¿no? Y si ven a simple vista, sí podríamos observar que hay algún tipo de relación, ¿no? Es decir, a medida que las personas miden un poco más, son un poquito más altos, pues también hay una tendencia a que pesen un poco más, ¿no? Entonces, a simple vista ya podemos identificar que hay un tipo de relación y que además esta relación tiene una tendencia positiva, es decir, tiene una tendencia hacia incrementarse. Si se incrementa una, se incrementa la otra. Y aquí es esto mismo que decíamos, ¿no? Aparentemente, porque la persona que mide menos, pues es la persona que pesa menos. Y la persona que mide más, pues también es la persona, bueno, no es la persona que pesa más, hay alguien que pesa más, ¿no? Es un poquito más bajito. Pero bueno, las dos personas que miden más, pues también son las dos personas que pesan más. Entonces, ahí ya podemos estar identificando que sí efectivamente hay un tipo de relación. Y además, también podemos identificar otro tipo en la medida de las escalas que nosotros estamos considerando. Por ejemplo, aquí parecería que a medida que se aumentan 10 kilogramos de cada uno de estos individuos, también hay una tendencia a incrementar alrededor de 10 centímetros de altura, ¿no? Y aquí inclusive podríamos empezar ya a hacer algunas inferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, el peso aumenta una unidad por cada unidad de altura. No es exacto para todos los individuos, pero sí hay una tendencia que nos indica eso, ¿no? Es decir, a medida que se incrementan 10 centímetros de altura, también vamos a tener una tendencia a incrementarse en 10 kilogramos en las personas de forma general, ¿no? O al menos en este grupo de personas que tenemos. Pero además también vamos a poder identificar visualmente otro tipo de relaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice incorrelación o no hay correlación. Ajá. Es decir, el comportamiento de los datos no tiene como tal una forma específica, ¿no? No hay una relación aquí entre nuestro eje de las abscisas y nuestro eje de las ordenadas, ¿no? Porque hay tanto valores que están por debajo de este eje que nosotros trazaríamos justo a la mitad de los valores, y hay valores que están por encima sin tener como una forma clara, ¿no? Están muy dispersos. Cuando hay una gran dispersión, entonces podemos considerar que no hay una relación o hay incorrelación. En este caso, que es parecido al que teníamos de las variables de peso y altura, vamos a decir que tenemos una fuerte relación directa. Y es directa además, ¿no? Porque si aumenta uno, aumenta el otro. Es decir, los cambios se dan en el mismo sentido. Igual si trazamos una cruz que divida tanto nuestros valores en el eje de las abscisas como los valores en el eje de las ordenadas, pues entonces vamos a encontrar que hay valores de X que son mayores en la medida en que también van incrementándose los valores que tenemos en el eje de las Y. Los datos que están en este cuadrante, ¿no? Y si ven, se organizan la mayoría justamente en estos dos cuadrantes, ¿no? Aquí teníamos en los 4 y aquí están organizados alrededor de estos dos. Los valores que tenemos de X que están por debajo de esta cruz imaginaria van a corresponder a valores que tienden a ser menores y en el eje de las Y, perdón, en el eje de las X, pero también en el eje de las Y, ¿no? Es decir, ahí podemos observar que a medida que son más pequeños los valores de X, también van a ser más pequeños los valores de Y.
Y lo mismo, a medida que son más grandes los valores de X, también van a ser más grandes los valores de Y. Entonces, cuando tienen esta tendencia hacia arriba, ¿no? Hacia crecer ambos valores, vamos a hablar de que tenemos una relación directa. En este caso, tenemos el comportamiento contrario a este, ¿no? Se van a estar organizando los valores en los dos cuadrantes. Si trazamos esta imaginaria, se van a estar organizando en estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a medida que aumentan los valores que tenemos en el eje de las X, van a tender a disminuir los valores que tenemos en el eje de las Y, ¿no? Es decir, mientras más altos sean mis valores en el eje de las Y, pues van a tender a ser menores mis valores en el eje de las X. A este tipo de comportamiento, ¿no? Que además si ven, si son como muy evidentes, ¿no? Si nosotros los observamos, aunque no les pusiéramos estos cuadrantes, sí es muy evidente que aquí, por ejemplo, no hay un comportamiento como tal de ambas variables, aquí sí y aquí sí, ¿no? Este comportamiento que tiene una tendencia así hacia abajo, les vamos a llamar que hay una relación inversa. Esta relación inversa, pues además nos habla de que una de las variables tiene un comportamiento decreciente, es decir, a medida que aumenta una, pues la otra va a tender a disminuir, ¿no? Es decir, los comportamientos son contrarios. Una aumenta, otra disminuye. Aquí los comportamientos son iguales, una aumenta, la otra aumenta. Por eso aquí hablamos de una relación directa y aquí hablamos de una relación inversa. Cuando se hagan los cálculos de estos coeficientes de correlación, vamos a encontrar entonces también esos comportamientos. A veces no son tan claros, ¿no? Los comportamientos, a veces sí son así, ¿no? Completamente evidentes, pero a veces tienden a no ser tan claros. Sin embargo, puede ser, ¿no? Que su tendencia sea directa, pero no en la misma proporción. Aquí, por ejemplo, vemos que casi es igual, ¿no? Por eso decíamos, a medida que aumenta una unidad de la altura, va a aumentar una unidad del peso. En este caso, por ejemplo, se observa que no es tan exacta esa relación, ¿no? Podría ser, por ejemplo, pues obviamente dependiendo de la variable, ¿no? Que de una se incrementan dos, la otra se incrementa uno. Sin embargo, la relación sigue siendo directa. Con nuestros coeficientes vamos a ver que vamos a encontrar el valor del coeficiente como positivo. Es decir, nos va a hablar de que hay una relación lineal positiva. Aquí, por ejemplo, se está relacionando el coeficiente de inteligencia con el rendimiento que puede alcanzar una persona, ¿no? Y entonces aquí podríamos decir, bueno, pues a medida que aumente el coeficiente de inteligencia, pues también va a tender a incrementarse el coeficiente de rendimiento. En este caso, pues no hay ningún tipo de correlación, ¿no? Puede ser que haya personas con mayores coeficientes de inteligencia, pero eso no va a determinar su rendimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos dos personas que tienen un coeficiente de inteligencia muy alto, pero una tiene un que tienen rendimiento alto, pero una tiene coeficiente de inteligencia más bajo que la otra, ¿no? Entonces, realmente no hay una relación evidente. En el caso de esta gráfica, vamos a ver que el comportamiento es al revés, ¿no? A medida que se incrementa el coeficiente de inteligencia, pues el rendimiento va bajando. Y entonces esta la llamamos relación lineal negativa y nuestro coeficiente pues nos va a dar con valores negativos. También puede ser que tengamos comportamientos así, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es las relaciones lineales, las que tienden a tener un comportamiento así. Sin embargo, también puede ser que el comportamiento no sea tan lineal. Por ejemplo, en este caso, si ven, tiene una forma más bien curva, ¿no? Aquí diríamos que tiene un crecimiento lineal, aquí diríamos que tiene un crecimiento logarítmico, ¿no? Es decir, a medida
que se incrementa la inteligencia, también se incrementa el rendimiento, pero en menor proporción. Es decir, de forma menos acelerada, se va incrementando la inteligencia en la medida en que se incrementa el rendimiento. Nosotros el que vamos a analizar son estos, ¿no? No vamos a centrarnos en estos, en los que tienen otros comportamientos. También, por ejemplo, se pueden dar algunos casos cuando nosotros graficamos nuestros datos, en que haya una relación lineal perfecta, ¿no? O casi perfecta, ¿no? Es decir, ni siquiera tenemos dispersión. ¿Por qué? Porque cada uno de los datos que muestran valores menores de nuestra variable del eje de las X, a medida que se incrementan, van a incrementarse también cada uno de los valores que tenemos en rendimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy común encontrar comportamientos, por ejemplo, de la población, ¿no? Si de un lado tenemos los años y del otro lado tenemos la población, pues es evidente que cada año va a haber un crecimiento constante, ¿no? Puede ser más pequeño, es decir, puede tener una pendiente más baja, puede ser más acelerado, tener una pendiente más alta, pero siempre, ¿no? Cada año se espera que haya un mayor número de la población. Excepto, ¿no? Si pasa algo como lo que nos pasó este año, que haya algún tipo de epidemia o pandemia que pueda afectar, ¿no? Cuando sucede eso, bueno, sí puede ser que alguno de los datos tienda a salirse de ese comportamiento. Pero justo lo que nosotros vamos a estar buscando es cómo se da esta relación entre las dos variables. También podemos encontrar, ¿no? Que hay cierto grado de dispersión en los datos, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar que hay una relación lineal moderada, tal vez, ¿no? Si están un tanto dispersos, sí se puede observar una tendencia creciente, pero no es el caso de todos los datos, ¿no? No necesariamente en la medida en que crece el coeficiente de inteligencia va a crecer el rendimiento. Y también vamos a encontrar relaciones lineales débiles, ¿no? Donde hay una gran dispersión de los datos, ¿no? Sí se logra observar una tendencia en esta relación que hay entre los dos, pero pues igual, ¿no? Tiende a ser muy débil, por eso es que mis datos van a estar muy, muy dispersos. Entonces, pues justo, ¿no? Por eso se crean los coeficientes de correlación para identificar qué tan fuerte o moderada o débil es esa relación que hay entre dos variables. Y ese tipo de datos, pues justamente nos ayuda a analizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros logramos variar alguna de esas dos variables, ¿cómo se modificaría la otra, ¿no? Entonces, si directamente no podemos tener efectos sobre alguna de ellas, por ejemplo, aquí pues no podemos modificar así tal cual los coeficientes de inteligencia de las personas, ¿no? Pero a lo mejor sí podemos trabajar en darles técnicas para mejorar su rendimiento. Si nosotros ya vemos que hay, como tal, una relación entre esas dos variables, ¿no? En vez de buscarles a lo mejor, no sé, agregarles actividades o cambiar los modelos educativos o hacer escuelas especiales, que podría ser a lo mejor mucho más caro, pues podemos incidir en esa variable que efectivamente tiene una relación con esta otra que estamos buscando, ¿no? Ah, pues técnicas, cursos para que mejoren su rendimiento, ¿no? Y con eso podemos entonces mejorar esa variable, ¿no? E inclusive hacer modificaciones a futuro. Aquí también vemos el mismo comportamiento, ¿no? Solamente que incluso los vamos a tener, hasta acá hemos hablado como de comportamientos que se encuentran solamente en un cuadrante, ¿no? También esos comportamientos los podemos encontrar en cuadrantes que son de 2 o de 4 cuadrantes, ¿no? Es decir, donde ya incluimos incluso valores negativos, ¿no? Pero el mismo comportamiento se puede observar en la medida que crece X, pues también va a tener una tendencia de crecimiento en nuestra variable Y. Y esto que decíamos, ¿no? Sobre todo se van a concentrar en estos dos cuadrantes. Y lo mismo acá, solamente que la relación es inversa. A medida que va incrementándose
nuestro valor de X, pues el valor de Y va decreciendo y casi todos los puntos los vamos a encontrar en estos dos cuadrantes. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿O todo clarísimo como el agua de los canales de Xochimilco? A mí no me quedó muy claro solo el último, el de la nube de puntos. ¿Este? Sí, ok, exacto. en este, sobre todo, bueno, decíamos que podemos tener datos que también sean negativos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de temperatura. Temperatura, déjenme ver qué otra variable podría ser. Temperatura a lo mejor y el uso de calefactores, ¿no? Sería esto. Pues a medida que se va incrementando la temperatura, vamos a usar una menor cantidad de calefactores. Y aquí lo que nos señala es que, pues justamente vamos a poder observar una forma sencilla de poder además observar si hay una tendencia, es ver dónde se ubican estos valores. Aquí a lo mejor sería la temperatura y el uso de ventiladores, ¿no? En vez de calefactores, ventiladores. Pues a medida que se incrementa la temperatura, pues entonces va a haber un mayor uso de ventiladores, ¿no? Mientras más alta sea, cuando es más alta, pues hay un uso constante. Y esta es una forma de observarlos fácilmente, ¿no? A través de cuadrantes. Si nosotros vemos, ¿no? Aunque estén muy dispersos, porque aquí no está, no está tan disperso, sí está un poquito más disperso. Pero aunque a lo mejor nosotros no podamos tener como muy clara, por ejemplo, en este caso, si hay una tendencia o no, cuando nosotros aplicamos esta técnica de los cuadrantes, se va haciendo más evidente, ¿no? Si efectivamente se están concentrando en estos dos cuadrantes, la relación lineal va a ser positiva, y si se están concentrando en estos dos, pues entonces nuestra relación lineal va a ser negativa. Ok, entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es uno de nuestros primeros indicadores, ¿no? Que nos pueden dar justamente qué tanta relación hay entre dos variables, ¿no? Y vamos a usar para analizar esta dispersión o esta relación que hay entre los datos, un estadístico que se llama covarianza. En este caso, bueno, aquí nos dice, ¿no? Sí es evidente el observarlo. Solamente que querríamos saber qué tanta relación hay entre estos dos. Ya podemos saber que hay una relación positiva y aquí, o relación directa. Y aquí ya podemos ver que hay una correlación negativa, pero hay también cierto grado de dispersión. A lo mejor hay un poco más de dispersión acá, ¿no? Pero nos interesa saber qué tan relacionadas están. Y para eso vamos a aplicar la fórmula de la covarianza. Vamos a encontrarla de diferentes formas. Ahorita vamos a ver otras fórmulas, pero en realidad están midiendo exactamente lo mismo, ¿no? Y si ven aquí, lo que vamos a hacer es simplemente hacer el cálculo de la sumatoria de todas nuestras variables que nosotros teníamos acá. Ah, miren, voy a dejar el cuadrito acá. Vamos a copiarlo. Lo que vamos a hacer es, primero, pues calcular la media de todos nuestros valores, ¿no? De las dos variables, tanto de la altura como del peso. A esos datos, una vez que ya tenemos la media, pues vamos a calcular esa dispersión, ¿no? Es decir, ¿cuál es la distancia que hay entre cada uno de mis valores y ese promedio o esa media, ¿no? Para cada uno. Por eso es que también me marca una sumatoria que va desde el primer valor, j igual a 1, hasta n, que es el último de mis valores, ¿no? Y después vamos a hacer lo mismo con la otra variable. Vamos a sacar su promedio y vamos a restarle a cada uno de estos valores esa media, multiplicamos ambas variaciones
y lo dividimos entre el número de elementos, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito. Sí nos da tiempo. Para ver cuál sería en este caso nuestra covarianza, ¿no? Ok, ustedes calculen la media del peso y yo calculo la media de la altura. Acá tendríamos que es de 166.55. ¿A ustedes cuánto les dio este? Qué cochona. ¿Listo? ¿Ya les dio? No sé si está bien, a lo mejor me equivoqué por ahí. 65.88. 65.88. Mi valor más pequeño es de 60 y el más grande es 68. Sí, yo creo que sí. Sí está por ahí. Sí es esa. Ok. Entonces vamos a hacer las restas, ¿no? Igual yo voy a hacer la de la primera de la altura y ustedes vayan haciendo esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente 162 menos 166.5. Mi primer valor sería menos 4.5. Y así me voy con cada uno. Si ven los datos que son menores, ¿no? Pasa lo mismo que nos pasaba en los otros cálculos. Los datos que son menores que la media, pues obviamente van a ser negativos. Y los datos que son mayores de la media, pues obviamente van a ser positivos.
Y una vez que ya tienen los valores, pues entonces hay que hacer la sumatoria, ¿vale? Ese es el valor que me dio aquí. De acá ya tienen ustedes estos valores. Aquí vamos a ponerle X menos, le voy a poner M por la media. Porque aquí no les sé estos símbolos. Este es el que queríamos. Bueno, me lo dejo a un ladito. X menos X barra. Y aquí más bien sería Y. Menos Y barra. Listo, ya tienen los valores de acá. ¿Todavía no? Quieren, los vamos haciendo. Ok, entonces la media es esta, ¿no? 65.88. Los vamos calculándolos. 61 menos 65.88. Sería menos 4.88. 88, ok. Luego el segundo. Este es más fácil, ¿no? 5.88. El tercero. 78 menos 65.88. Este es bastante más alto. 12.12. Luego el de abajo también es fácil. Sería 3.88. Este 66 menos 65.88 también es fácil, 0.12. Aquí también 5.88. Acá va a ser negativo, 54 menos 65.88. 11.88. Ok, 11.88, ajá. 18.12. 18.12, ajá. Y 2.12. 2.12. Lo único es que creo que por ahí me salté unos signos. A ver, este es negativo, negativo, positivo. Este tiene que ser negativo porque es menor. Este sí es positivo. Este también es negativo. Este es negativo, positivo y positivo. Ok, nos vamos a hacer la sumatoria. Es menos 4.88 menos 5.88 más 12.12 menos 3.88 más 0.12 menos 5.88 menos 11.88 más 18.12 más 2.12. Eso me da un total de 0.08. Ok, listo, ya los tenemos, ¿no? Ya tenemos la sumatoria. Entonces, vamos a multiplicar 0.05 por 0.08. Y nos va a dar un valor más chiquito todavía. Esto sería igual
0.004 entre n, que son 3, 6, 9 valores, ¿no? Entonces sería 0.004 entre 9, me da un número todavía mucho más chiquitito, 0.123, 1, 2, y así hasta el infinito y más allá. De tal forma en que me dicen, ¿no?, que sí hay una relación entre estas dos variables, y además, ¿cómo es la relación, chicos? Es positiva, ¿no? Muy pequeñita, pero sí es positiva. ¿Y cómo llamamos cuando hay esta relación positiva entre los datos? ¿Es directa o inversa? Directa, ¿no? Directa, ¿no? Entonces, pues justamente nada más constatamos lo que ya habíamos identificado visualmente, pero ahora, pues justamente lo podemos analizar, pues estadísticamente, ¿no? Porque algunas veces van a ser series tan largas que a simple vista no se puede identificar una relación, o hay cierto grado de dispersión, y entonces también, aunque grafiquemos, pues no es tan fácil determinar su relación. Ok. Si ven, aquí tenemos esta fórmula, pero es exactamente la misma, ¿no? Solamente que en vez de dividir todo el numerador entre n, nos pone el valor fuera de las sumatorias, pero es exactamente lo mismo, porque tendríamos nosotros que calcular estos valores, ¿no? La sumatoria de estos valores y luego dividirla entre el número de n. Esta covarianza, pues entonces nos va a indicar si efectivamente hay una posible relación entre dos variables y este dato que decíamos, ¿no? Si es directa o inversa. Si es positiva, pues entonces va a ser directa. Si es negativa, pues entonces va a ser inversa. Si es igual a 0, pues entonces no hay correlación entre ellas. El signo, solamente el signo nos va a decir si efectivamente es creciente o no, pero no nos va a decir exactamente cuál es el grado de relación que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podemos identificar que hay una relación directa, pero no podríamos decir si están muy o muy poco relacionadas, ¿no? Simplemente es para indicarnos cuál sería ese comportamiento o esa tendencia de la relación. Si es directa o si es inversa. Esta es otra forma como van a poder ustedes encontrar la fórmula, pero es exactamente la misma, ¿no? Exactamente la misma, solamente que aquí primero saca las sumatorias de los valores independientes y los divide entre n, y luego ese resultado se lo resta a la multiplicación de los valores de las medias. En particular, yo prefiero, incluso cuando lo hago en Excel, prefiero usar esta. ¿Cuál era? No, la anterior. Prefiero usar esta porque me evita errores, ¿no? Algunas veces, aunque esta se ve más sencilla, algunas veces sí podemos encontrar algunos problemitas al usarla, ¿no? Pero bueno, son exactamente la misma. Teóricamente nos tendría que dar exactamente los mismos valores. No tendría por qué variarnos, ¿no? Van aquí. Y bueno, nos dice, simplemente nos describe qué datos vamos a usar, ¿no? X, Y y I van a ser los pares de las observaciones de las características que estamos analizando, en este caso, altura y peso. Menos X y Y barra, pues son las medias, ¿no? Ya sabemos que siempre que llevan una barrita son las medias. Y la covarianza, pues va a estar dada por ese cálculo que hacemos nosotros al relacionar ambos valores. Este es lo mismo. Y y XY representan los pares de los valores, y esto es el producto de sus sumatorias y el producto de las medias. Ok, bueno, nosotros ya lo hicimos directamente, ¿no? Aquí nos dice los pasos, se los dejo como tal en la guía. Vamos a hacerlo un poquito más grande.
pero es exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Esto es también lo mismo, pero aplicando esta última fórmula que vimos, ¿no? Y si ven, lo que hace es que primero coloca los pares ordenados, ¿no? De cada uno de nuestros valores. 160 por 55, 165 por 58, 168 por 58, 170 por 61, 171 por 67, 175 por 62, este de acá, 175 por 66, 180 por 74, 180 por 79 y 182 por 83, ¿no? Ese le da un valor que además va a ser bastante más grande que el que nosotros calculamos por estas multiplicaciones previas. Y a ese valor le va a restar el valor de las medias. Y bueno, primero lo va a dividir entre n, ¿no? Y después le va a restar el valor de la multiplicación de las dos medias. Nos tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? Que nosotros calculamos. Entonces, ahí se los dejo para que practiquen ese. Ok. Bien, vamos a ver este rápidamente, si nos da tiempo, porque es pequeñito. Bien, entonces, ahora sí, hay otro coeficiente de correlación. El anterior era la covarianza, que simplemente nos dice si la relación es directa o inversa. Pero entonces también podemos calcular coeficientes de correlación que sí ya nos den un valor y que nos explique qué tan relacionadas están o no dos variables. Para eso existe este coeficiente de correlación lineal de Pearson, que se le llama de forma común nuestra R, ¿no? La R, siempre cuando digan, hay que calcular la R, estamos hablando específicamente de esta, ¿no? De identificar si hay correlación lineal entre dos variables y además es la correlación de Pearson. Nos va a indicar si los puntos que tienen dentro de una gráfica, ¿no? Los que tenemos dentro de una gráfica, van a tener una tendencia a organizarse de forma lineal. Y el signo que nosotros obtengamos, ¿no? De lo que calculábamos anteriormente o de este valorcito de acá, nos va a decir también si la relación es directa o inversa. El valor, y obviamente si el signo que aquí tenemos es negativo, pues nos va a ser negativo todo el resultado, ¿no? Si el signo es positivo, pues también nos va a ser positivo todo el resultado. Este coeficiente lineal de Pearson o R nos va a ayudar a identificar si hay una relación lineal, ¿no? Pero si tenemos otra relación como la que veíamos, que es más bien tiende a ser logarítmica o que tiende a ser cuadrática o exponencial, es decir, que crece muy rápido, pues en realidad no nos va a servir mucho porque no va a reflejar ese comportamiento que hay, ¿no? Entonces, normalmente lo vamos a usar para estas variables que tienen relaciones lineales. Además, tiene ciertas propiedades este coeficiente de Pearson, ¿no? Uno es adimensional, no vamos a estar hablando de las dimensiones, ¿no? De los 4 planos cartesianos, simplemente nos mide si hay relación lineal entre dos variables. Solamente va a tomar valores entre -1 y 1, y eso es muy sencillo, ¿no? Porque pues justamente con el signo nos dice inmediatamente si es positivo o negativo, si la relación es directa o si la relación es inversa. Y también, a ver, aquí es incorrelacionadas. Y también nos va a decir si no hay, por ejemplo, ningún tipo de correlación entre esas dos variables. Si existe relación lineal, también nos va a dar los valores, ¿no? Exactamente igual a 1 o muy cerquitita del 1, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Pero aquí como tal, además, se van a excluir algunos puntos o algunos casos de puntos que estén alineados horizontal o verticalmente, ¿no? Y obviamente, mientras más cerca esté del 1 positivo o negativo, pues nos va a decir que va a ser menor el grado que hay entre las relaciones lineales. Entonces, si es igual a 0, vamos a hablar que son variables incorrelacionadas.
Si son muy cercanas a 1 y son positivas, va a haber relación directa. Y si es muy cercana a -1, entonces va a haber relaciones que son inversamente proporcionales, ¿no? Relaciones inversas. Y además aquí podemos identificar ya ciertos comportamientos de las dispersiones de nuestras gráficas, ¿no? Que nos relacionan a las dos variables, que ya nos van a dar como mucha claridad, ¿no? Inmediatamente al verlas, de cuál sería su posible correlación. Por ejemplo, aquí la correlación es de 0.1, ¿no? Es decir, es pequeña, por lo cual vamos a tener una tendencia a que nuestros datos estén dispersos. Sí hay una relación, pero es bastante ligera, ¿no? Mientras que cuando tenemos estos comportamientos, ¿no? Vamos a hablar de que están muy cerquitita de 1, es decir, tienen una correlación casi perfecta. Si están no tan dispersos y más o menos se alcanza a observar una tendencia, ¿no? Creciente o decreciente, pues entonces vamos a poder identificar, por ejemplo, acá está cerca del punto 4, ¿no? Cuando ya es más clara, pero no está así tan completamente directa, podemos ver que tenemos una relación de 0.8, ¿no? Entonces, inclusive a veces ya nada más viendo nuestras gráficas, nosotros podemos ya identificar, esa más o menos va a tener una correlación de 0.1, ¿no? De hecho, aquí sería 0.01. Aquí no, pues aquí es del 50%, del 40%. En este también, ¿no? Solamente que aquí el comportamiento es inverso. Lo mismo, ¿no? Aquí están muy dispersos nuestros datos. Aquí ya van tomando una forma que ya se alcanza a observar ligeramente una tendencia en el comportamiento de esos datos que es negativa. Aquí ya es mucho más claro, ¿no? Y aquí pues ya es completamente lineal, ¿no? Es decir, es casi perfecta, una correlación casi perfecta entre mis diferentes valores. Y aquí es una animación. Ven ustedes cómo a medida que se va incrementando el R y que va disminuyendo, cómo se van haciendo más dispersos nuestros datos. Aquí ya es pequeñito. Y aquí se va haciendo negativo, ¿no? Vean cómo va modificándose el signo. Y a medida que va incrementando, pues entonces también se va haciendo más evidente esa relación. Vamos a ver ahora que calculemos la regresión lineal, vamos a usar de abajo, por eso es que ven aquí que hay un R cuadrado, ¿no? Que es mi mismo valor, pero además al cuadrado. Entonces vean, ¿no? Y se repite. Y esto es muy claro, ¿no? Y justo nos sirve como para ir entrenando el ojo para identificar qué correlación hay entre las variables. Si ven, aquí, por ejemplo, sería muy difícil identificar si hay una relación porque están muy dispersos, pero al momento de calcularlo, pues sí ya podemos identificar que es negativa, ¿no? Y aquí ya podemos identificar que es positiva y aquí ya podemos identificar que es negativa. Y bueno, rápidamente antes de irnos. Si R es a 0, quiere decir que las variables no son independientes. Y bueno, casi siempre va a ser que sí, pero no siempre va a ser cierto. Entonces es mejor calcularlo, ¿no? Y además usar la covarianza también para identificar si hay relación o no hay relación, ¿no? Por eso existen diferentes tipos de coeficientes. Lo contrario, sin embargo, siempre es cierto, ¿no? Si hay una independencia entre los datos, pues implica que no hay correlación o hay incorrelación. Si salen datos, ¿no? Mayores a 1, la relación quiere decir que es más lineal. No, definitivamente no, porque siempre va a tomar valores nuestro coeficiente de correlación, nuestra R, siempre va a tomar valores entre -1 y +1. Si nos salió más, ¿no? Por ejemplo, 1.2 o 2 o 3, quiere decir que en algo nos equivocamos y no lo calculamos bien.
Y luego, ¿a partir de qué valores se considera que hay una buena relación lineal? Pues no necesariamente el valor que nos da puede ser determinante, ¿no? Es decir, aquí hay un valor que es mayor que 0.7, pero también un valor de 0.4 nos va a decir que hay relación, ¿no? Más bien hay que aplicar otro tipo de estadísticos para identificar qué tan fuerte o qué tan débil es esa relación, y particularmente el R cuadrado sí nos va a ayudar a identificar eso, ¿no? Entonces, también pueden darse casos muy, muy extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí es igual a 0, y si ven está organizado en los 4 cuadrantes, y aquí sí hay una dependencia, pero también como están organizados en los 4 cuadrantes, pues nos podría dar que esa correlación es igual a 0, ¿no? Solamente que tienen otra forma. Como no es lineal, no va a ser determinante entonces nuestro coeficiente R. Tendría que tener un comportamiento lineal para que nos permitiera dar. Por eso es que va a haber diferentes tipos de correlaciones, ¿no? Y tenemos que identificarlo primero con el diagrama de dispersión, y entonces después ya decidiremos qué tipo de estadísticos para medir esa relación podemos usar, ¿no? Y bueno, como ya son las 9, pues sería todo por ahora, y seguimos la próxima clase con este coeficiente de Pearson, y después pues ya entramos con con otros valores que vamos a estar, con otros estadísticos que vamos a estar analizando. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Está bastante sencillo porque sobre todo ahí es visual, ¿no? Y realmente no es complicado el cálculo que vamos a estar haciendo. Simplemente tenemos que conocer la media, ¿no? Si son series muy, muy largas, pues ya sabemos que podemos calcular ese promedio en Excel muy rápidamente. Tenemos que hacer, sí, las marcas de clase de ambas variables para poder entonces calcularlo, ¿no? Está sencillo hasta ahí, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y además identificar ¿no? Con la gráfica si hay esta relación, ¿no? Inversa y directa. Para la próxima clase, para que sigamos con este coeficiente, piensen ustedes en variables relacionadas, 2 variables que están relacionadas y que pueden tener tanto una relación inversa como una relación directa. ¿Va que va? Va. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, Que estén maestro. bien, Hasta luego. chicos.